Hola amigos y audiencia de Cápsulas de Teología, saludos, bendiciones y bienvenidos a esta, su casa digital, Cápsulas de Teología, su espacio de Biblia, Bible, de teología, theology, de libros, books y de café, coffee. Sean todos bienvenidos a esta nueva transmisión, a este nuevo EntrevistAZO, hoy con un académico de peso reconocido a nivel mundial, el querido llamado doctor y profesor, autor, el doctor Craig Keener. Él no viene de Instagram, él no viene de YouTube, él no viene de Facebook, él no viene de TikTok. Es un hombre reconocido en su haber. Solamente uno de sus libros, la Biblia del trasfondo cultural, en la cual él participó como editor junto a otro autor. Así que tenemos un gran autor hoy con nosotros por Editorial Vida, Apocalipsis, comentario con aplicación. Así que pónganse cómodos, tomen el enlace, compartan la transmisión y bienvenidos a este entrevistazo, como lo hemos anunciado, objeciones más comunes a la confiabilidad de la Biblia. Así que ahora le damos entrada a nuestros invitados, nuestro hermano Tony en la traducción y el doctor Craig Keener. Doctor Keener, ¿cómo está? Bienvenido a Cápsulas de Teología, un gusto tenerle. Welcome, Dr. Keener, to Cápsulas de Teología. It's great to have you. How are you? I'm doing well, thank you. Dios te bendiga. Gracias. Amén. Doctor Keener, hemos estado preocupados y orado, mucha gente ha orado por su salud. ¿Cómo se encuentra? Many people have been praying for your health. How are you? Thank you. I'm doing much better. Thank you so much. Estoy bastante mejor. Muchas gracias. Bueno, hermanos y amigos, audiencia de Cápsulas de Teología, el doctor Craig Keener, nos acompaña nuevamente el pastor Tony. Querido hermano Tony, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Un placer otra vez estar aquí con ustedes. Recuerden que vamos a ir colocando en la parte de abajo los datos de contacto tanto del profesor Keener como del hermano Tony. Allí está la página web, el nombre de la iglesia y allí tienen el canal de YouTube. ¿Correcto, hermano Tony? Así es, gracias. A ti, hermano. Y recuerden que también voy a estar pasando los datos de contacto, la página web del doctor Craig Keener, su Facebook, su canal de YouTube, su Twitter y, por supuesto, el seminario Asbury, donde él ejerce como profesor del Nuevo Testamento. Objeciones a la Biblia. La gente hoy ataca desde afuera, desde adentro, la confiabilidad de la Biblia. Así que hemos invitado a un académico de peso, un autor, para que nos explique sobre esto. Doctor Keener, ¿usted está listo? ¿Preparado? Are you ready, Dr. Keener? I prayed. Ya oré. Muy bien, entonces vamos con la primera pregunta. Amigos y audiencia, pueden hacer sus preguntas, pero en relación al tema, por favor. Objeciones más comunes a la confiabilidad de la Biblia, y de eso estaremos hablando. Gracias a todos los que se conectan, compartan la transmisión, oren en este momento por la transmisión, etiqueten a sus amigos y vamos con el doctor Craig Keener y la primera pregunta allí en pantalla. Doctor Keener, tómese su tiempo. Gracias. Please take your time in answering this question, Dr. Keener. Thank you. This one could take a lot of time if I have to answer all 6,000 of the objections. Podríamos tomar bastante tiempo si tengo que responder a las 6,000 objeciones. No. I know. But when people talk about contradictions, they mean different kinds of things. Sometimes what you have is simply paradox. Cuando la gente habla de contradicciones, en realidad están hablando de varias cosas diferentes. A veces lo que se tiene es simplemente paradoja. For example, you have two proverbs side by side. One says, answer a fool according to his folly. The other says, don't answer a fool according to his folly. Por ejemplo, hay dos proverbios que aparecen lado a lado y uno dice, responde al necio de acuerdo a su necedad, y el otro dice, no respondas al necio de acuerdo a su necedad. The Bible puts them side by side, so it's not an accident. It's talking about different kinds of situations. So we need to take into account why certain texts say what they say. Y la Biblia pone estos dos proverbios lado a lado, porque estamos hablando de diferentes clases de situaciones. Así que tenemos que preguntarnos por qué los textos dicen lo que dicen. Sometimes what people call
contradictions are just that one account leaves out something that's in another, which happens pretty much any time you have people tell a story or an account. A veces lo que la gente llama contradicción es simplemente que un relato omite algún detalle que incluye otro relato, y eso sucede cada vez que dos personas cuentan la misma historia. Sometimes the contradictions are just in people's heads, like they say, well, this says Jesus is God, and this says Jesus is human. Y a veces las contradicciones simplemente están en la mente de las personas, porque dicen, este texto dice que Jesús es Dios y este otro texto dice que Jesús es un ser humano. It's like somebody saying, wait, Craig Keener is a teacher. He can't be a writer. Es como si alguien dijera, bueno, Craig Keener es escritor, él no puede ser también maestro. And sometimes it's just because people don't understand how to read literature. Y a veces sucede simplemente porque las personas no saben cómo leer la literatura. In that in certain genres, you don't write with the same kind of scientific precision that you write in other kinds of genres. Y me refiero al hecho de que en ciertos géneros literarios uno no escribe con la misma exactitud científica que se emplearía en otros géneros literarios. Decades ago, literary deconstructionists showed that you can always find tensions even in a single text written by the same author. Hace décadas, los que desconstruían los textos mostraban que uno siempre puede encontrar tensiones entre diferentes textos, aún escritos por el mismo autor. But today, a much more, I think, helpful approach is what's called relevance theory. Pero yo creo que un proceder que existe hoy que es mucho más útil, creo yo, se llama la teoría de la relevancia. It's an approach based on cognitive linguistics. Y este proceder se basa en la lingüística de cognición. It recognizes that we never say everything we could possibly say. Esto reconoce que nosotros jamás decimos todo lo que podríamos decir, We take certain things for granted. sino que tomamos ciertas cosas por sentado. And so not every text is going to say everything that every other text says. Así que no cada texto va a decir todo lo que dice algún otro texto, But they can complement each other. sino que se pueden complementar. So a lot of what they call contradictions would really be resolved if they understood the way you read literature. Entonces, muchas de estas cosas que se consideran contradicciones en realidad se resuelven si uno comprende cómo funciona la literatura. Muy bien. Gracias por su amable respuesta, Dr. Keener. Thank you for your kind answer. Vamos entonces a la segunda pregunta. Recuerden que en la parte de arriba, en negrita para la audiencia hispana, ganamos tiempo, amados, y en color rojo en la parte de abajo para el Dr. Keener, en inglés. When people talk about the Bible containing, sorry, I'm still a little sick, but when people talk about the Bible containing anachronisms, sometimes the language can be updated for a later audience. Y disculpen, estoy todavía un poco enfermo, pero a veces cuando la gente dice que hay anacronismos en la Biblia, a lo que se refieren es que las cosas se pueden actualizar para una audiencia posterior. Like when we tell a Bible story in modern words. Es como cuando nosotros contamos una historia bíblica, pero usando lenguaje moderno. But what is striking is we have so many cases that are not, that they clearly can't be anachronistic. Pero lo que realmente llama la atención es que hay muchísimos casos donde no puede ser anacronismo. Like if somebody were writing the story about Joseph being sold as a slave, say if they were writing it 1,000 years after Joseph, they would have gotten the price wrong. Por ejemplo, si alguien escribiera la historia de la venta de José como esclavo
Si hubieran escrito esa historia 1000 años después, entonces no habrían acertado en el precio que se pagaba para un esclavo, because inflation drove up the price of slaves. porque la inflación subió el precio de los esclavos. But Joseph was sold for 20 pieces of silver, which was exactly the average price of a slave in Joseph's day. Pero a José lo vendieron por el precio de 20 piezas o monedas de plata, que fue precisamente el precio de un esclavo en el día de José. William Foxwell Albright, probably the most famous biblical archaeologist of the 20th century, William Foxwell Albright, que probablemente fue el arqueólogo más famoso del siglo XX, arqueólogo bíblico. at the beginning of his career, he looked at Genesis 14 and thought this was just made up. Al principio de su carrera, él vio el relato de Génesis 14 y concluyó que era un invento. But as archaeology advanced and he saw what cities are mentioned, the trade routes that are mentioned, and so forth, and the alliances, he said, no, this has to reflect exactly the period that it describes. Pero conforme avanzó la arqueología y él veía las ciudades mencionadas y las rutas de los mercaderes y todos esos detalles, él concluyó que esto tiene que ser histórico. The Gospels mention conditions and towns that nobody outside of Galilee really knew about. En los evangelios se mencionan condiciones y pueblos que nadie afuera de Galilea realmente conocía. For example, they mention a town in Galilee, the name of which was changed in the year 30. Por ejemplo, se menciona un pueblo en Galilea cuyo nombre se cambió en el año 30. And instead of using the later name, they used the name that it had before the year 30. Y en lugar de usar el nombre posterior, en los evangelios se usa el nombre de ese pueblo que tenía antes del año 30. That is based on accurate memories of the time that the events occurred. Y eso refleja que se basaban los relatos en memorias correctas del tiempo en el que sucedieron los eventos. Muy bien, gracias amigos y audiencia de Cápsulas de Teología. Estamos conversando con el académico, el profesor Craig Keener. Ya están respondiéndonos algunas preguntas, ya hay preguntas en el chat. Así que agárrenla, tomen la transmisión y compártala en su grupo de WhatsApp, en Facebook, envíela por correo electrónico, etiquete a sus amigos. Allí tenemos, recuerden, arriba en negrita para la audiencia hispana y abajo en rojo en negrita, en rojo acentuado para el doctor Keener. In terms of other religions, actually most other religions respect Jesus. They don't believe he's God, but they do respect him. So in Islam, for example, they see him as a true prophet. Cuando hablamos de otras religiones, la realidad es que la mayoría de las religiones respetan a Jesús. Ahora no consideran que él sea Dios, pero por ejemplo en el Islam se considera que Jesús fue un profeta verdadero. The idea that he was a mythical figure comes not so much from other religions as from certain kinds of atheists. Entonces el concepto de que Jesús fuera una figura mítica en realidad no viene de otras religiones, sino de cierta clase de ateo. Now, I was an atheist before I became a Christian, Antes de convertirme en cristiano, yo era ateo. but historically, there's no way you can say that Jesus was a mythical figure. Pero históricamente hablando, no hay forma de decir que Jesús fue simplemente una figura mítica. He's mentioned in Roman historians from the period. Algunos historiadores romanos de la época lo mencionan. He's mentioned in the Jewish historian Josephus from the 1st century. El historiador judío Josefo del primer siglo también lo menciona. He's also mentioned in detail by the Apostle Paul, starting within 20 years of his ministry. Y dentro de 20 años de su ministerio, el apóstol Pablo ya lo estaba mencionando en detalle. And
where you have multiple independent lines of evidence, we have most of the central teachings about Jesus confirmed in the first century. Y donde tenemos estas múltiples líneas de evidencia, pues tenemos la gran mayoría de las enseñanzas acerca de Jesús confirmadas en el primer siglo. Not just in a single source, but in multiple sources. Y no solamente en una fuente, sino en múltiples fuentes. And we could go into a lot of detail on those. Podríamos entrar en mucho detalle en esto. Sí, no se preocupe. Gracias, doctor Kinner. Tome agua. Está la gente saludando, la audiencia. Digan su país, digan el país para decirle al doctor Kinner. Nos están viendo desde El Salvador, desde Guatemala. Dejen su país, por favor, desde donde nos ven, donde nos sintonizan. Doctor Kinner, ya tenemos algunas preguntas del público. ¿Puedo sacar alguna del público? We have some questions from our audience, so would you mind if I pulled a question from the audience questions? Sure. Ok, thank you. Acá tenemos la del hermano Casa de Estudio Reino de Dios. Entonces vamos a hacerlo de esta manera, audiencia de Cápsulas de Teología. Yo me voy a quedar en segundo plano para no cortar la imagen del doctor Kinner. Va a salir la pregunta en español, no la vamos a leer, y entonces el hermano Tony la va a traducir, la ley la traduce. ¿De acuerdo, hermano Tony? Claro que sí. Gracias. So this question is, why is there so much interest on the part of some academics to show that the Bible is full of mistakes? Could it be that what they're trying to do is to get rid of God so that they're not responsible to anybody? That could well be. Eso podría bien ser. You have people coming from different approaches. Las personas vienen de diferentes ángulos. One of the major problems is there was a philosopher in the 1700s. Pero uno de los problemas es, bueno, hubo un filósofo en los años 1700. By the name of David Hume. Él se llamaba David Hume. And Hume argued that true miracles can't occur and that eyewitnesses would not claim them. Y Hume argumentó que los milagros verdaderos no podrían suceder y que los testigos oculares no dirían que habían sucedido. And since like 1/3 of the Gospel of Mark consists of miracles and 1/5 of the book of Acts consists of miracles, y ya que la tercera parte de Marcos y la quinta parte de Hechos consiste en milagros, some people decided, well, we can't really take these seriously as historical sources. algunas personas sacaron la conclusión de que realmente no se podían tomar en serio como fuentes históricas. Even though any other ancient document that close to the time of the events would be taken very seriously. A pesar de que cualquier otro documento histórico que se hubiera escrito tan cerca a los eventos relatados se tomaría muy en serio. So they started looking for ways to explain things away because they had to explain them without God being in the picture. Así que tenían que encontrar maneras de explicar cómo podrían haber sucedido las cosas sin incluir a Dios en el cuadro. Now, I want to distinguish that from the people who are just like, okay, well, this text says this and this text says that. Ahora quiero distinguir esa actitud de la gente que dice simplemente, bueno, este texto dice esto y este otro texto dice aquello. Who are just noticing differences. Y ellos simplemente están observando diferencias. But yes, there are some people who have an agenda to disbelieve what it says. Pero sí, es cierto que hay algunas personas que vienen con la agenda de querer desacreditar lo que dicen. And a lot of that goes back to the radical enlightenment. Y mucho de eso vuelve al alumbramiento en su aspecto radical. A lot of the early Enlightenment thinkers actually were Christian. Muchos de los primeros pensadores del alumbramiento eran cristianos. But people have adopted a lot of the radical Enlightenment opposition to the Bible. Pero algunas personas han adoptado la oposición del alumbramiento radical a la Biblia.
I should mention, though, that there are many academicians, especially in the Bible, who do affirm its authority and truthfulness. Pero hay que mencionar que hay muchísimos académicos en la Biblia que afirman su veracidad y confiabilidad. Muy bien, excelente respuesta. Doctor Kinner, usted viene del ateísmo, ¿cierto? So you came from an atheist background. Yes. Entonces, esta pregunta creo que es muy interesante para usted. I think this is an interesting question for you. Ya ha respondido parte de ella en la respuesta de la pregunta anterior, solamente como complemento. So you've already answered a part of this question in the previous answer, but just as a compliment too. Thanks. Sure. David Hume had two major parts of his argument. David Hume tenía dos partes principales en su argumento. Hume wasn't saying this as an atheist per se, but borrowing his argument from people called deists. Hume quizás no decía esto directamente como ateo, sino que tomaba prestado el argumento de los deístas. The first part of his argument was that miracles, by definition, violate natural law, and natural law can't be violated. Y la primera parte de su argumento fue que los milagros, por definición, violan las leyes naturales y las leyes naturales, por definición, no pueden ser violadas. The first problem with that is that that's only Hume's definition. Pero el primer problema con eso es que es simplemente la definición de Hume. Nobody before Hume defined miracles that way. Nadie antes de Hume había definido de esa manera a los milagros. Most of the miracles in the Bible aren't violations of natural law. La mayoría de los milagros en la Biblia no son violaciones de la ley natural. Exodus 14 says that God sent a strong wind to blow back the sea. Éxodo 14 dice que Dios mandó un fuerte viento para abrir el mar. God used nature there. He didn't violate it. Dios ahí usó la naturaleza, no violó la naturaleza. The second is that Hume's definition of natural law doesn't fit modern definitions of natural law. Y la segunda cosa es que la definición que usó Hume de la ley natural no concuerda con las definiciones modernas de la ley natural. The third problem with his argument is that he was assuming Isaac Newton's understanding of natural law, but Isaac Newton believed in miracles. El tercer problema con su postura es que él suponía la perspectiva de Isaac Newton sobre las leyes naturales, pero Newton mismo creía en los milagros. The second part of Hume's argument is that we have no credible eyewitnesses for miracles. La segunda parte del argumento de Hume fue que no tenemos testigos creíbles de los milagros. To get to that claim, Hume said, okay, we don't accept any claims from anybody who's not white and is not from the modern Western world. Entonces, para llegar a esa conclusión, Hume dijo, no vamos a aceptar ninguna declaración de alguien que no sea blanco y que no sea del mundo occidental moderno. He was very ethnocentric. Era muy etnocéntrico. But not only that, but Hume knew that there were people in the modern Western world who claimed to have witnessed miracles. No solo eso, pero Hume sabía también que había personas en el mundo moderno occidental que decían que habían visto milagros. He gives an example of one. Y dio un ejemplo. The niece of Blaise Pascal, the famous mathematician, La sobrina de Blaise Pascal, el matemático reconocido. she had a running eyesore that emitted a foul odor. Ella tenía una llaga en el ojo que emitía un mal olor. She was publicly, miraculously healed. Y ella fue sanada de una forma pública y milagrosa. The Queen Mother of France sent her own physician and confirmed it. La reina madre de Francia envió a su propio doctor, quien lo confirmó. It met all of Hume's criteria for credible eyewitness testimony. Reunía todos los criterios de Hume para un testimonio creíble de un testigo ocular.
And the way Hume responded to it Y la manera en que Hume respondió a esto was simply to say, and we know this didn't happen, so why would we believe anything else? fue decir simplemente, bueno, sabemos que esto no sucedió, así que ¿por qué creeríamos otra cosa? You have many modern skeptics who cite Hume's essay Hay muchos escépticos modernos que mencionan el ensayo de Hume and say, Hume proved this, so Y dice- we just know there's no such thing as miracles. Dicen que Hume lo comprobó, así que sabemos que no hay tal cosa como milagro. But you go back and read it, and Hume's essay is full of problems. Pero cuando uno lee el artículo de Hume, está lleno de problemas. Philosophers today have written entire books on the problems with that essay. Hay filósofos modernos que han escrito libros enteros señalando los errores de ese ensayo de Hume. One of them, published by Oxford, by a non-Christian author publishing with Oxford, Uno de ellos, que fue escrito por un autor no cristiano y publicado por la Casa de Publicaciones de Oxford, calls that book by Hume, that essay by Hume, Hume's abject error. llama ese ensayo, ese artículo de Hume, el error completo de Hume. Muy bien. Gracias, doctor Kinner. ¿Cómo se siente, doctor Kinner, en este momento? ¿Vamos bien? How do you feel, Dr. Keeter? Are we going well? Yes. I may need to take a sip of water occasionally, but Puede ser que tenga que beber agua de vez en cuando, pero vamos bien. Muy bien. Vamos a sacar una pregunta nuevamente del público. Gracias, amigos del público, por compartir la transmisión. Lo mismo, Pastor Tony. Yo me oculto y usted la lee. So let's go with another audience question. And this is Dr. Keener. How can we understand inerrancy when we know that the Bible was written at a specific historical moment, with a culture and traditions and language which are not the same as those of today? this is a really excellent question. Esta es una pregunta excelente. The way that we have to do it is we have to take all those things into account. Y lo que tenemos que hacer es tomar en cuenta todas esas cosas. And the Bible itself does that. Y la Biblia misma lo hace. So when Jesus looks at something that Moses said, Entonces, cuando Jesús, por ejemplo, menciona algo que dijo Moisés, Jesus says, Moses said this because of the hardness of your heart. Jesús dice, Moisés dijo esto a causa de la dureza de sus corazones. He takes into account the historical situation. Jesús toma en cuenta la situación histórica. And then he appeals to the ideal of the way God created things to be. Y luego apela al ideal, a la forma en que Dios creó las cosas. Maybe one example of this Quizás un ejemplo de esto is in Deuteronomy 22. está en Deuteronomio 22. It says to build a fence around your roof Dice que uno debe hacer una cerca alrededor de su azotea so you won't incur blood guilt, so you won't be guilty of somebody getting hurt. para que uno no se vuelva culpable de que otra persona se lastime. Because back then people would go up on their flat roofs. Porque en esos días la gente se subía a la azotea de la casa. Well, my roof isn't flat and I never go up there. Bueno, mi techo no es llano, no es una azotea y yo nunca me subo al techo. But the principle of caring about my neighbor's safety, now that's true for every culture. Pero el principio de tomar en cuenta la seguridad de mi vecino, eso es aplicable en cualquier cultura. Muy bien. Gracias, doctor Kinner. Tengo acá algunos libros del doctor Kinner y recuerden, él junto al doctor Walton fue el editor de la Biblia del trasfondo cultural. ¿Okay? Muy buena. Por los amigos de Sonderbank, queremos recomendarla. También su famoso libro, Hermenéutica del Espíritu, le podemos traducir allí, por favor, por Publicaciones Kerygma. Also your famous book, The Hermeneutics of the Spirit, by Kerygma Publications. Lo recomendamos. We recommend this to you. Por Editorial Mundo Hispano,
Comentario del contexto cultural de la Biblia. El mundo hispano. Comentario del contexto cultural de la Biblia, Nuevo Testamento. And this is the New Testament cultural backgrounds commentary. Muy bien, por Mundo Hispano. Editorial Vida publicó El caso de los milagros por Lee Strobel. The Case for Miracles by Lee Strobel. K. Lee Strobel entrevista al Dr. Kinner. And Lee Strobel interviewed you for this book. Por Editorial Vida, una joya, comentario de Apocalipsis. And this is the jewel, the commentary on Revelation. Lo recomendamos. We recommend it. Gracias. Y desde la página web del Dr. Craig Kinner, ustedes pueden descargar gratuitamente este libro de hermenéutica, la Biblia en sus contextos, completamente gratis. And this can be downloaded completely free from your website. Completamente gratis y de manera legal y en varios idiomas. Free and legal in several different languages. Nosotros en la descripción de este video, amigos de Cápsulas de Teología, vamos a dejar que descanse un momento nuestro intérprete y nuestro invitado. Hemos dejado el enlace para que usted de manera gratuita y de manera legal, cortesía de Asbury Seminary, Seminario Teológico de Asbury y el Dr. Kinner, puedan descargar este libro completamente gratis. La Biblia en su contexto. Muy bien. Gracias a todos los que se conectan. Dr. Kinner, tenemos personas desde Estados Unidos. Dr. Keener, we have people who are watching us from the United States, Desde El Salvador, from El Salvador, Guatemala, from Guatemala, México, Mexico, Venezuela, Venezuela, Colombia también está presente, also from Colombia, Costa Rica. Costa Rica. ¿Quién más? Dejen sus saludos para el Dr. Kinner, por favor, desde dónde se conectan. Bolivia. From Bolivia. En fin, gracias a todos y gracias nuevamente al Dr. Kinner por estar acá con nosotros. Puerto Rico, presente también en la audiencia. Also from Puerto Rico. Muy bien. Por acá vamos con la siguiente pregunta para el Dr. Kinner. Tenemos desde El Salvador, Perú. ¿Quién más? Aproveche que es el momento de los saludos. Aquí desde And we have some Georgia, people from Peru, from Georgia, desde México, Mexico, Perú, Peru, Puerto Rico. Puerto Rico. ¿Quién más? Aprovechen allí. Muy bien. Siguiente pregunta. Luego voy con otra ronda. Recuerden que tenemos que ganar tiempo. Voy a destacar un momento a un amigo acá del Salvador, Noel Navas. Él es autor y recomienda muchos los materiales del Dr. Craig Kinner. Noel Navas is a friend of ours, and he highly recommends your books, Dr. Keener. Muchas gracias. Your Spanish is good, very good, Dr. Kinner. Muy bien, gracias por acá. Saludos a todos. Next question. You know, actually, most scholars today do consider the Gospels to be ancient biography. Bueno, la realidad es que la mayoría de los académicos hoy en día consideran que los evangelios en realidad sí son una forma de biografía antigua. That was true through most of history. It became a matter of debate in the 20th century, but toward the end of the 20th century, the tide of opinion shifted, especially with the Cambridge publication of Richard Burridge. And today, the majority of scholars agree that the Gospels are ancient biographies. Esta fue la opinión en realidad a lo largo de la historia. Quizás empezó a cambiar un poco durante el siglo XX, pero hacia fines del siglo XX, la gran mayoría de los pensadores cambiaron de opinión nuevamente para considerar a los evangelios como biografía antigua en base a una publicación de Cambridge de Richard Burridge. Yeah.
And, what else would you call a book about a real historical person except ¿Qué a otro biography? nombre le daríamos a un libro acerca de una figura histórica? Now, the debate has been more about what to expect in ancient biographies. En realidad, el debate ha circulado en torno a lo que uno debe esperar de una biografía antigua. So what I did, it's a book called Christobiography. Escribí un libro que se llama Cristobiografía en inglés. I went through ancient biographies. Y yo revisé un montón de biografías antiguas. Now you have like 500 years before Jesus, people starting to write something like biographies. Unos 500 años antes de que Jesús viviera, las personas empezaban a escribir algo que se parece a una biografía. They could be kind of like funeral orations where you just talk about a person's good points or maybe just about their bad points. A veces eran como los reconocimientos que se da en un funeral de una persona, sus puntos buenos, sus puntos malos. And hundreds of years after the Gospels, you have things that are like the lives of the saints or lives of philosophers that, just exaggerate a lot. Y algunos cientos de años después de los evangelios tenemos vidas de los santos o vidas de los héroes que exageran en muchos de los detalles. But we have a lot of full-length biographies from the period of the early Roman Empire. Pero tenemos bastantes biografías largas del periodo temprano del Imperio Romano. And these were based on historical information. Y estas biografías se basaban en información histórica. And so I went through some of these and compared them just to see how much they were depending on historical information. Entonces yo revisé algunas de estas biografías para ver hasta dónde dependían de información histórica. And they are thoroughly immersed in historical research. Y descubrí que están completamente inmersos en la investigación histórica. So the Gospels come from the period of ancient biography that was most concerned with getting historical information correct. Entonces los evangelios salen de este periodo de la biografía antigua donde había más interés en que los detalles fueran certeros. And not only that, but by normal historiographic standards, they are writing from the most accurate period of memory. Y no solo eso, sino que de acuerdo a los estándares de la historiografía, ellos escriben dentro del plazo de la mejor memoria posible. Oral historians make a distinction between oral traditions and oral history. Los historiadores de la oralidad distinguen entre las tradiciones históricas y las memorias históricas o memorias orales. Oral traditions can include a lot of information, Las tradiciones orales pueden contener mucha información, but oral history is even more informative. pero la historia oral es aún más informativa. It's from the period that they call living memory. Esto viene del periodo que se llama memoria viva, When eyewitnesses are still alive, or those who knew eyewitnesses are still alive. cuando los testigos oculares de los hechos todavía viven o hay personas que conocían a los testigos oculares. It's the period of about 60 to 80 years. Y esto es un lapso de 60 a 80 años después. Matthew, Mark, Luke, and John are all from within living memory. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todos se escriben durante esa memoria viva. Almost all scholars date them to the 1st century. Casi todos los académicos les dan fechas dentro del primer siglo. And so by definition, they're writing biographies of someone recent. Así que por definición ellos escribían biografías de un personaje reciente. And so, you take something like the most famous biography of Alexander the Great is by someone named Arrian.
Entonces, por ejemplo, la biografía más conocida de Alejandro Magno fue escrita por alguien que se llama Ariano. Arian wrote about 450 years after Alexander the Great died. Y Ariano escribió unos 450 años después de la muerte de Alejandro Magno. But most scholars date Mark to within about 40 years after Jesus' ministry. Pero la mayoría de los eruditos ponen a Marcos unos 40 años después del ministerio de Jesús. Some of us date him a little earlier, some a little later, but about 40 years. Algunos lo fechan antes, otros después, pero más o menos 40 años. That's well within living memory. Y eso cabe perfectamente durante la memoria viva. So if people were not writing from a bias against the Bible, Así que si las personas no escriben con una inclinación en contra de la Biblia, if they were just treating the Gospels like they would any other first century historical biographies, si trataran simplemente a los evangelios de la manera en que tratan a cualquier otra biografía del primer siglo, they would write with great confidence in the Gospels. tendrían muchísima confianza en los evangelios. Muy buena respuesta. Gracias, doctor Kinner. En la siguiente pregunta voy a intentar hacer algo por respeto al tiempo con el doctor Kinner. Entonces, voy a mostrar nuestra pregunta y la voy a combinar con una pregunta de Diego Solí desde Costa Rica. Entonces, hermano Tony, voy a mostrar la pregunta y luego el comentario, la pregunta de Diego, que se fusionan. ¿De acuerdo? So we're going to go on to the next question, but I also want to add one of the questions from our audience that is related to this question and combine them into one, if that's okay. Y también reportar que tenemos audiencia desde Argentina también. And just to let you know, we also have some people with us from Argentina. Muy bien. Voy con la pregunta para el doctor Kinner y luego lanzo la pregunta de Diego Solís desde Costa Rica, que tiene mucho que ver. Cuando el doctor esté listo, voy con la pregunta de Diego. Okay, when you're ready, we'll add the audience question. Okay. Mm-hmm. Yeah. Within the canon of the New Testament, is there any document that is excluded that you think should be rethought? Some documents have a better case for them than others. Hay algunos documentos que quizás se podrían defender más que otros. Uh-huh. I'm not going to go back and try to revise what has been going on for a couple thousand years myself. No voy a tratar yo de volver a cambiar lo que ha estado sucediendo por 2000 años. But just to talk about how they came up with the canon that they did. Pero podemos hablar sobre la manera en que se formó el canon. The Bible, I mean, we have it as one book, but it's a collection of many books. Nosotros tenemos la Biblia como un libro, pero en realidad es una colección de muchos libros. Already in the 2nd century, the mainstream churches agreed with 4 Gospels. Ya para el segundo siglo, la iglesia en su mayoría estaba de acuerdo en que había 4 evangelios. So in the middle of the 2nd century, para mediados del segundo siglo, Justin Martyr writes of the Gospels as the memoirs of the apostles. Justino Mártir escribe de los evangelios como si fueran las memorias o los recuerdos de los apóstoles. He speaks of Mark's Gospel as the memoirs of Peter. Y él habla del evangelio de Marcos como las memorias o recuerdos de Pedro. A few decades later, and in very different parts of the Roman Empire, algunas décadas después, en partes muy diversas del Imperio Romano, Tatian, writing in Syria, and Irenaeus, writing in France, Taciano, escribiendo en Siria, e Ireneo, escribiendo en Francia, both depend on exactly the 4 Gospels we have from the 1st century. Ambos dependen precisamente de los mismos 4 evangelios que tenemos del primer siglo. There were
some isolated groups here or there who said, no, we like this one that we just wrote. Había algunos grupitos aislados por acá o por allá que decían, no, a nosotros nos gusta este que acabamos de escribir. But the second century church said, no, it needs to come from within living memory. Pero la iglesia del segundo siglo dijo, no, tiene que venir de la memoria viva. It needs to come from not necessarily eyewitnesses, but at least within the circle of eyewitnesses, like Luke or Mark. Tiene que venir no necesariamente de un testigo ocular, pero del círculo de testigos oculares, como Marcos o Lucas. And anything else that we accept needs to be consistent with what we know for sure goes back to Jesus. Y lo que nosotros aceptemos tiene que ser consistente con lo que sabemos con seguridad que viene de Jesús. So in the second century, there were certain books that pretty much everybody agreed, we use these. They teach us about Jesus. Entonces, ya para el segundo siglo había un grupo de libros que todos estaban de acuerdo básicamente en decir, estos los aceptamos, nos hablan de Jesús. There was virtually no dispute about the four Gospels or Paul's letters. Casi no había ninguna disputa sobre los 4 evangelios o las cartas de Pablo. Again, once in a while you have an isolated person who said, no, I don't agree with that. Ahora nuevamente, de repente, a veces había alguna persona aislada que decía, no, yo no estoy de acuerdo en esto. But the mainstream consensus through the Christian movement as a whole settled on certain books for sure. Pero el consenso primordial en el movimiento cristiano, como una masa entera, se puso de acuerdo en estos libros. Yeah. There were other books that were debated. Hubo otros libros debatibles, Whether they were consistent enough to be accepted. si eran lo suficientemente consistentes como para aceptarse. Most debated were some of the shorter books like 2 Peter and Jude. Los más debatidos eran libros más breves, como Segunda de Pedro o Judas. There was also a debate about Revelation. Y también hubo debate sobre el Apocalipsis. The main debate about Revelation, though, was from people who didn't like what it said. Pero la mayoría del debate sobre Apocalipsis provenía de personas a quienes no les gustaba lo que decía. But eventually the church accepted those. Pero con el tiempo la iglesia los aceptó. And in the second century, Revelation wasn't a debate. It was more in the third century. Y en realidad el Apocalipsis no fue debatido tanto en el segundo siglo, sino en el tercero. And then there were some books that didn't make it in, but almost did. Y luego hay algunos libros que no entraron, pero casi entraron. I really like First Clement and the Didache. A mí me gusta mucho Primera de Clemente y la Didache. If they had made it in, it wouldn't change our theology very much. Si hubieran entrado al canon, en realidad nuestra teología no cambiaría casi en nada. But First Clement is wordy. He takes like 90 chapters to say what Paul would have said in 10. Pero Primera de Clemente usa mucha palabrería. Él usa quizás 90 palabras para decir lo que Pablo diría con 10. Another book that didn't make it in was The Shepherd of Hermas. Y otro libro que no entró fue El Pastor de Hermas. Thank God Shepherd of Hermas did not make it in. Y gracias a Dios que no entró ese libro. It has some really weird ideas. Porque tiene algunas ideas muy extrañas. But the reason the church didn't accept it was because it was recent. Pero la razón por la que la iglesia no lo aceptó fue porque era muy reciente. It didn't go back to the first century, to Jesus' circle. No se remontaba al primer siglo, al círculo de Jesús. You can have good books written in the second century and good books written today. Se pueden escribir buenos libros en el segundo siglo o hasta hoy. But the purpose of a canon means a measuring stick. Pero el propósito del canon, y el canon es una vara para medir. So it's how we evaluate. Here's what we as the church together are sure enough about to use that as the standard to evaluate everything else. Y esa es la manera de evaluar, es la forma de decir, esto es lo que nosotros como iglesia sabemos que es seguro y lo usamos como vara para medir a cualquier otra cosa. And for that, we have a consensus of the mainstream church through history. Y en eso pues tenemos el consenso de
la iglesia a través de la historia. for the New Testament. Para el Nuevo Testamento. Muy bien, gracias, doctor Kinner. Gracias a los que comparten la transmisión, a los que están conectados. Veo algunas preguntas por allí todavía. Next question para el doctor Kinner, un argumento muy típico. Esta pregunta ya no la hicieron también en el chat. One reason that a lot of early copies are missing is that Diocletian was an emperor, and he ordered everybody arrested who had copies, and if they didn't hand them over, they would get in trouble. And so copies were destroyed. So because of the persecution, a lot of early copies were destroyed. Now, in terms of what copies we have available, if you take normal kinds of documents from ancient history, historians today, we depend very heavily on, say, Tacitus, a Roman historian, lived in the early 2nd century. All sorts of good historical information in Tacitus. But our earliest copies of Tacitus come from about 10 centuries after Tacitus. We have to depend on... Sorry. Una de las razones por las que no tenemos muchas copias muy antiguas, digamos del primer siglo, es porque el emperador Diocleciano mandó destruir a las copias. De hecho, él emitió un decreto de que se arrestara a todas las personas que tuvieran copias del libro del Nuevo Testamento. Y entonces, bajo esa persecución, muchísimas copias fueron destruidas. Ahora, si nosotros miramos o comparamos otros escritos del mundo antiguo, y un ejemplo sería el historiador Tácito del segundo siglo. Y hoy en día los historiadores dependen mucho de Tácito para saber lo que sucedió en el mundo de aquel entonces, pero las copias más antiguas de Tácito que tenemos vienen de unos 1000 años después de que él vivió. We have to depend on copies of copies because, copies wear out after hundreds of years. Y tenemos que depender de las copias de copias porque después de algunos cientos de años la copia pues se malgasta. In fact, most of our copies today wear out after, before 100 years. Y las copias que tenemos hoy de los libros se desgastan después de 100 años o menos. Okay. With probably the second best attested textual work of antiquity is Homer's Iliad with about 700 copies. Quizás el segundo mejor atestado escrito de la antigüedad sería la Ilíada de Homero, de la cual tenemos unas 700 copias. The best attested work of antiquity is the New Testament. Pero el Nuevo Testamento es el escrito mejor atestiguado de la antigüedad. With not 700, with not 800, with not 1,000, but 5,000 copies. Y nosotros no tenemos 700 u 800 o 1000 copias, sino 5000 copias del Nuevo Testamento. Plus 10,000 copies translated into other languages like Ethiopic and Coptic and Syriac and Georgian and Armenian and so on. Y a eso se suman otras 10,000 copias de traducciones hechas al etiópico y siriaco y georgiano y otros idiomas de la antigüedad. And some of the copies that we have go back to within half a century, of parts of the New Testament go back to within half a century of when they were written. Y algunas de las copias parciales que tenemos del Nuevo Testamento vienen de un tiempo de 50 años después de que se escribieron. Many early manuscripts would be used for a couple hundred years before they were discarded. Muchos de los primeros manuscritos serían usados por unos 200 años antes de ser tirados. So when copies were made of copies, these copies were made initially when the earliest manuscripts were still there, available. Entonces, estas copias que se hacían de copias inicialmente se hicieron cuando todavía existían los originales. If we can't accept copies of copies, y si no podemos aceptar copias de copias, then we know nothing about ancient history at all. Entonces, en realidad no sabemos absolutamente nada de la historia antigua. Because apart from inscriptions and coins, all we have
directly from the ancient world are copies. Porque aparte de las inscripciones y las monedas, lo único que tenemos del mundo antiguo son copias de copias. But if we're going, and most of them were made by Christian monks, by the way. Y la mayoría de estas copias, hablando de otros textos, no solo la Biblia, fueron hechos por monjes cristianos, Who accurately preserved all sorts of things from non-Christian writers because they were careful scribes. y ellos preservaron un montón de cosas de escritores no cristianos simplemente porque ellos eran escribas cuidadosos. If we're going to accept anything from ancient history, though, then we should accept the best attested work of the ancient world, which is the New Testament. Pero si vamos a aceptar algo de la historia antigua, entonces tenemos también que aceptar la fuente mejor atestiguada, que es el Nuevo Testamento. Sí, así es. Qué bueno, qué bueno. Estamos llegando a la parte final de la entrevista. Todavía nos quedan algunas preguntas de la audiencia. Doctor Keener, ¿se siente bien para responderlas? Do you feel good to answer a few questions from the audience, Dr. King? No queremos abusar del tiempo acordado. We don't want to take advantage of the time that we'd asked you for. It's a privilege for me. Para mí es un privilegio. Now, Doctor Keener, I can't guarantee I know all the answers, but No puedo garantizar que sepa todas las respuestas. Doctor Keener, usted es una bendición para la iglesia hispana. You're a blessing for the Hispanic Church, Dr. King. thank you. Amamos sus libros, And we love your book amamos su trabajo. and your work. El Espíritu Santo nos ilumina, The Holy Spirit illumines us. pero también utiliza los libros que usted escribe. Muchas He gracias por sus also libros y por uses sus the books artículos. that you write. So thank you so much for your articles. De nada, muchas gracias. Entonces, del Salvador, el pastor Anton Hernández, Mordisco Bíblico. This question is from El Salvador. Some people say that the Bible adapted Egyptian, Persian, Babylonian, and Greek stories. So how should we see the cultural influence in the Bible, and how would we answer this? Now, it depends partly on what they mean by this. En parte depende de lo que quieren decir con esto. So sometimes you have figurative language, A veces tenemos lenguaje figurado. like in the Psalms, it speaks of this this dragon or serpent, Por ejemplo, en los Salmos nos habla de un dragón o una serpiente and it's using figurative language taken over from Canaanite myth. y usa lenguaje figurado que se ha adaptado de la mitología cananea. But it's describing the event of the Exodus. Pero describe el evento del Éxodo. And in the historical narrative describing the Exodus, we don't have a serpent there. Y en la narrativa histórica del Éxodo no encontramos a ninguna serpiente. So on the symbolic level, sometimes they can do that. Así que en el nivel simbólico a veces lo hacen. But you also have people who say things like, well, you know, Jesus rising from the dead was taken from an Egyptian myth. Pero también hay gente que dice cosas como, bueno, la resurrección de Jesús simplemente vino de un mito egipcio. And that's nonsense that was refuted over 100 years ago. Y esa es una tontería que fue refutada hace más de 100 años. Certain scholars were trying to parallel things in all sorts of different cultures. Había ciertos académicos que trataban de encontrar paralelos entre bastantes culturas diferentes, But they weren't thinking historically in terms of what influenced something else. pero no estaban pensando históricamente en cuestión de lo que influenció de una cosa a otra. Now, people believed in life after death in most cultures through history. A través de la historia, la gran mayoría de las personas creían en la vida después de la muerte. And because Israelites believed that we're a whole person, that our body matters, eventually they would think of resurrection of the body. Y porque los judíos o los israelitas creían que nosotros somos personas completas y que por ende el cuerpo es importante, ellos con el tiempo llegan a entender que existe una resurrección del cuerpo. And cultures in which they lived could raise questions for which they needed to come up with godly answers.
y las culturas en las que ellos vivían podían presentar preguntas a las que ellos tenían que responder con respuestas que venían de Dios. So in the Persian period, we have more of an emphasis on resurrection of the body. Así que en el periodo persa encontramos un énfasis mayor sobre la resurrección del cuerpo. The Jewish people were expecting an end-time resurrection of the body when the Messiah would come. Y el pueblo judío esperaba una resurrección del cuerpo al final de la historia cuando viniera el Mesías. When Jesus rises from the dead as the Messiah, that fits the expectation you already have in the book of Daniel. Entonces, cuando Jesús como Mesías resucita de los muertos, eso concuerda con la expectativa que ya existía en base al libro de Daniel. It's very different from the Egyptian myth of the resuscitation of Osiris. Es muy diferente del mito egipcio de la resucitación de Osiris. The genre is different. El género literario es diferente. Osiris is a myth. Osiris es un mito. Jesus' resurrection was attested by eyewitnesses who were prepared to die for their testimony. Mientras que la resurrección de Jesús fue atestiguada por testigos oculares que estaban dispuestos a morir por el testimonio que estaban dando. Who testify in letters and historical narrative. Ellos testifican en cartas y en narrativas históricas. Osiris symbolized the rejuvenation of fertility every spring. Osiris representaba la rejuvenación de la fertilidad en la primavera. Jesus is the first fruits of the coming kingdom promised in the Old Testament. Jesús es los primeros frutos del reino venidero que se prometió en el Antiguo Testamento. The promise of the resurrection. La promesa de la resurrección. Most people in Judea and Galilee had never heard of Osiris. La gran mayoría de la gente en Judea y en Galilea jamás habían escuchado mencionar a Osiris. So that's just an example. Es solo un ejemplo. Muy bien, muchas gracias. Bien, amigos y audiencia de Cápsulas de Teología del EntrevistAZO, cerramos la recepción de preguntas de la audiencia. Voy a terminar combinando las dos preguntas del doctor Irak Santiago de Enfoque Teológico y luego con el resto de las que tenemos en la batería de preguntas de Cápsulas de Teología. Entonces, Pastor Tony, para el doctor Kinner, nos quedan dos preguntas en la audiencia que las vamos a fusionar. Entonces, muestro una y después la otra porque creo que se pueden resolver en una sola respuesta. ¿De acuerdo? Por favor. So we have two audience questions that I would like to combine in one because I think you can answer them at the same time, if that's all right with you. Why do many people question the process of recovery and editing of the publication of a text to the original? And how were the spurious texts filtered out? By spurious texts, I'm not sure if that's meant to be like the non-canonical ones, or if you're talking about manuscripts that made mistakes. Ahora, no estoy seguro si estamos hablando de los textos que se consideraron como no canónicos o si estamos hablando de errores en los manuscritos. With regard to things that were not accurate, like we mentioned, if they're not from the circle of those who knew the eyewitnesses, they were discounted. Ahora, en cuanto a lo que se consideraba que no era correcto, pues si no era del círculo de los que eran testigos oculares, entonces esos textos se descontaban. But if we're talking about mistakes in copying, pero si estamos hablando de los errores que sucedían en el proceso de copiar, it's pretty easy to make a mistake in copying. Es bastante fácil cometer un error cuando uno copia un texto. All you have to do to prove it is to try to copy something out by hand, and sooner or later you'll make a mistake. Lo único que hay que hacer para comprobarlo es tratar de copiar algo a mano y tarde o temprano uno va a cometer un error.
So the way scholars try to figure out what the original reading was Entonces, la manera en que los eruditos tratan de identificar la lectura original, and again, we can do this much better with the New Testament than with most other ancient works. y en realidad lo podemos hacer mucho mejor con el Nuevo Testamento que con la gran mayoría de las otras obras antiguas. We can use the style of handwriting to know from what, say, half century or so a manuscript comes. Podemos usar el estilo de caligrafía para determinar más o menos de qué era, dentro de un lapso de medio siglo, más o menos, de qué era viene un manuscrito. So we look for the earliest manuscripts. Así que buscamos los manuscritos más antiguos. We look for the kind of mistakes that people would sometimes make when making copies. Y buscamos también la clase de errores comunes que cometía la gente cuando hacía copias. We look for consistency across a range of early copies. Y buscamos la consistencia en una gama de copias antiguas. Also, scholars look for what they call families of copies. So in certain regions, people were copying from a certain thing that may have had a mistake in it. So you kind of take that into account with all those from that region. Y también los eruditos consideran lo que se llaman familias de manuscritos. Por ejemplo, en cierta región se podrían hacer bastantes copias de un manuscrito que podría ya contener un error. Entonces, podemos identificar toda la familia de manuscritos que podrían quizás tener ese error de copia. In terms of, a lot of the differences are just spelling differences. Y la realidad es que muchísimas de las diferencias son simplemente cuestiones de ortografía. Sometimes it makes a little bit of a difference in how you tell the story. A veces hay una diferencia pequeña en la manera de contar la historia. In a couple cases, you've got a whole paragraph. Y en un par de casos tenemos un párrafo entero. But in none of the cases does it change our theology. Pero en ninguno de los casos cambia nuestra teología. So it doesn't really affect our beliefs. Así que realmente no afecta nuestras creencias. And even with those two paragraphs, Y aún con esos dos párrafos, one of them is based on other things that the other Gospels said, and so it's still gospel information. uno de ellos se basa en cosas que se dicen en los otros evangelios, así que de todos modos es información de los evangelios. And the other one is usually considered to be a true oral tradition that just got put in the wrong place. Y el otro se considera generalmente que fue realmente una tradición oral verdadera que simplemente se colocó en el lugar equivocado. Muy bien. Gracias, doctor Kinner. Hemos cerrado las preguntas de la audiencia. Manténgase en sintonía. Dejen su agradecimiento al doctor Kinner y digan el país de donde se han conectado. Dejen su agradecimiento al pastor Tony por su traducción e interpretación y digan dónde se conectan. Doctor Kinner, hemos cerrado con las preguntas de la audiencia. Dr. Keener, we're done with the audience questions. De parte de Cápsulas de Teología, 2 o 3 preguntas y terminamos. Two or three more questions from us, and then we'll finish with that, if that's okay. ¿Está bien? All right. Cuando termine la transmisión, yo la corto porque quedamos luego en off acordando la segunda entrevista de la cual le habló mi esposa. Atención, audiencia, se viene una segunda entrevista con el doctor Kinner. So when we finish our public interview, then we'll continue to speak about the second interview that we've set up with you. Next question. The idea that science and faith are irreconcilable was made up by some historians, pseudo-historians in the late 19th century. La idea de que la fe y la ciencia son irreconciliables realmente fue inventada por algunos historiadores o pseudo-historiadores a fines del siglo XIX.
And modern historians of science have shown that these people were making stuff up. Y los historiadores modernos de la ciencia han demostrado que estas personas estaban creando inventos. Most of the founders of modern science were Christians. La mayoría de los fundadores de la ciencia moderna eran cristianos. Galileo, Copernicus, Newton, Galileo, Copérnico, Newton. many of the founders of modern science came up with things because they believed that there was a creator, a single designer, not many gods, but one designer, and therefore the universe would have order and make sense. Y muchos de los primeros científicos empezaron a descubrir cosas porque creían que había un solo Dios, un creador, un diseñador, y que por eso la creación tendría sentido, porque no había un montón de dioses. So the father of anatomy, the father of physiology, the father of cardiology, of course, Blaise Pascal, this famous mathematician, kind of the forerunner of the modern computer he invented with an adding machine. I mean, so many of the founders, Gregor Mendel, kind of the founder of modern genetics, was a monk, you know. So, I mean, people were coming up with this. You have Andreas Vesalius, you know, so many of the founders of modern science. In terms of Nobel laureates, okay, a number of them are atheists, but about half of them are Christians. So, I'm talking too long, sorry. Bueno, y entonces si volvemos, por ejemplo, al fundador de la fisiología, de la anatomía, de la cardiología, podemos hablar de Blaise Pascal, que básicamente inventó la computadora con la máquina que él inventó para sumar. Podemos hablar de otros y de los ganadores del premio Nobel, aunque algunos de ellos son ateos, pero más o menos la mitad de los ganadores han sido cristianos también. And also, modern physics has shown that if the parameters in the laws of physics were even slightly different from what they are, life couldn't exist. Y la física moderna nos ha demostrado que si los parámetros de la física fueran, aunque sea un poquitito diferente de lo que son, la vida no podría existir. So we're talking about, with some things, it's like one chance in billions of billions of billions that all these things could be there by accident, that life could exist. Entonces, con algunos de los parámetros estamos hablando de una posibilidad entre miles de miles de miles de millones de que la vida podría existir. So scientists have talked about these parameters, and it really looks like, even skeptics will sometimes say it looks like the universe was designed. Entonces los científicos miran estos parámetros y aún los escépticos a veces dicen, bueno, parece que el universo fue diseñado. And they'll say, isn't that interesting? It looks like that. Y dicen, qué interesante, ¿no? Que así se ve. So, and also for centuries, skeptics would say, well, you know, the universe didn't have a beginning. The universe just has always been. The Bible's wrong. Y durante siglos los escépticos decían simplemente, bueno, el universo no tuvo principio, simplemente siempre ha existido. La Biblia está equivocada. And when physicists began to realize, no, the universe had a beginning, some of them said, no, we can't say that. It'll make the Bible people think they're right. Entonces, cuando los físicos empezaron a descubrir que el universo tuvo un principio, algunos decían, no podemos reconocer esto, porque entonces la gente que cree la Biblia va a pensar que tiene la razón. But now it's widely agreed that the universe had a beginning. Pero ahora casi todos están de acuerdo en que el universo tuvo un comienzo. Of course, there's arguments and counter-arguments, but I think the case is very strong. Entonces, claro, hay argumentos pro y contra, pero yo creo que es muy fuerte el argumento a favor. Not in spite of science, but because of science. No a pesar de la ciencia, sino a causa de la ciencia. And resources by William Lane Craig or Hugh Ross or many others are very helpful.
Y hay recursos de William Lane Craig, de Hugh Ross y de muchos otros que son bastante útiles. Muy bien. Gracias, doctor. Pastor Tony, ¿usted tiene, hermano, alguna pregunta para el doctor Keener? Yo creo que las preguntas que se han hecho han sido muy buenas y sus respuestas han sido excelentes. Bueno, doctor Keener, una sola pregunta nos queda y entramos a su website, a su página web para que la audiencia la conozca. ¿De acuerdo? We just have one more question and then we'll show your website so our audience can see it. Tenemos audiencia de Chile también en esta hora. And we also have people with us from Chile. Yes. We also have people with us from Chile. Finalizamos para el doctor Keener con esta pregunta y vamos un momento a su website y vamos a ver sus libros en Amazon. Yeah, Bultmann accepted a limited historical core in the Gospels of what he thought he could be sure about, and then thought some other things were myth. Bultmann aceptaba quizás algunas ideas centrales en los evangelios que él creía que eran ciertas y luego muchas otras cosas que eran mitológicas. And part of the reason Bultmann spoke about myth was because he didn't believe God acts visibly in history, so he didn't believe in miracles. Y una de las razones por las que Bultmann habló de los mitos es porque él no creía que Dios obrara visiblemente en la historia y por ende no creía en los milagros. He would only accept healing if it could be explained psychosomatically. Él solo aceptaba la sanidad si se podía explicar desde una perspectiva psicológica o psicosomática. And interestingly, Bultmann said that he didn't believe in the stories of a certain Lutheran pastor, Johann Christoph Blumhardt, who lived a couple generations before him. Interesantemente, Bultmann también rechazó las historias de un pastor luterano llamado Blumhardt que vivió un par de generaciones antes de él. He said all those stories about those miracles must have just arisen by legend over decades of time. Decía, todas esas historias de milagros tuvieron que haber surgido como leyendas con el paso del tiempo. But we actually have first-hand documents from eyewitnesses from Blumhardt's time. Pero tenemos documentos de primera mano, de testigos oculares del tiempo de Blumhardt que atestiguan de los hechos. That refute Bultmann's skepticism he didn't know about. Y refutan el escepticismo de Bultmann. Él ignoraba estos escritos. Most of Bultmann's major lines of argument have been challenged since Bultmann died. Desde la muerte de Bultmann, la mayoría de sus ángulos de ataque o sus argumentos principales han sido refutados. In 1969, E.P. Sanders refuted Bultmann's views on the way stories developed in the Gospels. En 1969, E.P. Sanders refutó los argumentos de Bultmann acerca de la manera en que se desarrollan las historias dentro de los evangelios. It's been shown that Bultmann's use of Mendean background to explain the Gospel of John is based on sources that were at least half a millennium later than the Gospel of John. Y se ha mostrado que el uso que hizo Bultmann del trasfondo mandayano para el Evangelio de Juan se basaba en fuentes que eran por lo menos 500 años posteriores al Evangelio de Juan. He uses Gnostic sources for Gnostic Redeemer myth from far long after the Gospels were written. Él usa fuentes del gnosticismo para hablar del mito del Salvador gnóstico. Y esas fuentes vienen de muchísimo después de los escritos del Nuevo Testamento. So Bultmann, in his major points of skepticism, has been refuted multiple times. Así que Bultmann en sus puntos principales de escepticismo ha sido refutado múltiples veces. Refutado. Okay. And in the majority of New Testament scholarship, sometimes people may even be too hard on Bultmann, because he didn't know back when he was writing some of these things. Y cuando Bultmann escribió algunas de estas cosas, no tenía acceso a la información. Quizás ahora la gente lo critica muy duramente.
Ya. But if people are still depending on Bultmann, they're definitely not current on New Testament scholarship. Pero si hay gente que todavía depende de Bultmann, es que no están actualizados en la erudición del Nuevo Testamento ahora. And one thing I should have mentioned earlier, Y una cosa que debía de haber mencionado antes, when I mentioned that people sometimes argue from what's left out of one source. y es cuando dije que a veces las personas argumentan en base a lo que se excluye de alguna fuente. Most information from the ancient world has not survived. La mayoría de la información del mundo antiguo no sobrevive al presente. Of what has survived, only a small fraction has been excavated. Y de lo que ha sobrevivido solamente se ha escarbado una pequeña fracción. Of what's been excavated, only a small fraction has been published. Y de los que se ha excavado, simplemente una pequeña fracción ha sido publicado. One scholar estimated that we have only about 1/60,000th of the evidence available to us. Un erudito estimó que quizás tengamos una parte de 60,000 de la evidencia que está a nuestro alcance. So you can't argue from silence based on what's left out. Entonces no podemos hacer un argumento del silencio en base a lo que se ha omitido. Instead, you have to look at what sources are available. Más bien tenemos que buscar las fuentes y ver las fuentes que tenemos a nuestro acceso. We have so many sources confirming that what we have in the Gospels fits that time and that place. Tenemos muchísimas fuentes que confirman que lo que encontramos en los evangelios concuerda con ese tiempo y ese lugar. And as my wife, who has a PhD in history, pointed out to me, Y como mi esposa, que tiene un doctorado en historia, me demostró, a reliable witness is itself evidence. un testigo confiable es evidencia. The Gospels are testimony from eyewitnesses or people who got the material from eyewitnesses. Los evangelios representan material que viene de testigos oculares o de personas que conocieron a los testigos oculares. We have enough places where we can confirm what they do say, Y tenemos suficientes lugares donde podemos confirmar lo que ellos dicen. that we have excellent reason to trust everything else they say. Y que eso nos da bastante razón para confiar en lo demás, en todo lo que ellos dicen. Muy bien. Doctor Kinner, muchas gracias por sus respuestas. Many thanks for your answers, Dr. King. De nada. Estas han sido extensas, iluminadoras y muy agradables. They have been lengthy and illuminating and very pleasing, very pleasant. Bien, vamos a entrar porque nos hemos extendido en el tiempo para que los amigos que no conocen aún la página del doctor Craig Kinner puedan ir allí al website Craig Kinner, allí en pantalla. También está en la descripción del video. Y ahora sí, me ayudas, querido Pastor Tony, en la sección de descarga gratuita tenemos el libro La Biblia en Contexto en español. And here in the download section, we have the Bible in its context in Spanish. Es un libro para mejorar el estudio de las Escrituras. This is a book to improve our study of the Bible. Es un libro de hermenéutica, It's a book of hermeneutics también para responder dificultades bíblicas. and to answer Bible difficulties. Doctor Kinner, ¿qué más podemos encontrar en su página web? Dr. Keener, what else could we find on your website? There are some Spanish resources where a former student of mine translated some of my blog posts into Spanish. Tenemos algunos recursos en español donde un estudiante anterior mío tradujo algunos de mis posteos en blog al español. There are also a number of videos. También hay un número de videos. So lectures on Matthew, Acts, Romans, and some others. Discursos sobre Mateo, Hechos, Romanos y otros. I think maybe Muy bien.
100 hours of video teaching, but it's in English. Quizás haya 100 horas de enseñanza en video, pero es en inglés. Sí, y aquí estoy, Pastor Tony, perdón, aquí estoy en la sección en español. Todo esto se puede descargar de manera legal y de manera gratuita. Sección recursos en español. Aquí estamos, Dr. Kiner. And this is the Spanish resources section where all of this can be downloaded legally and free in Spanish. Muy bien, muchas gracias. Y Anything, el Dr. Adelante, adelante. Go ahead. sorry, anything on the website is free. Todo lo que puedan encontrar en la página web es gratis. Y el Dr. Kiner también tiene su canal de YouTube. And you also have a YouTube channel. Entonces también lo recomendamos a la audiencia. And we also recommend it to our audience. Muy bien, Dr. Kiner, ¿cuántos libros ha escrito? Dr. Keener, how many books have you written? 34 that are finished and published. Ha escrito 34 libros que se han terminado y se han publicado. Bien, allí estamos en Amazon. Creo que su último libro puede ser ese, Milagros Hoy. I think this might be your most recent book, Miracles Today. Yes. Sí. Ok. Pero ustedes en el buscador colocan Craig Kiner Books, Craig Kiner Libros, y vean todos los libros del Dr. Craig Kiner. In the search bar, you can put Craig Keener books, and there you'll see all of Dr. Keener's books. Algunos tenemos en español, recomendamos por Editorial Vida su comentario de Apocalipsis. And we recommend your Revelation commentary. En inglés, la Biblia del trasfondo cultural, editor junto a John Walton por Sondervan. And in English, the Bible background commentary. ¿Cuál sería su despedida para nuestra audiencia, Dr. Kiner, nuestra audiencia hispana? What would you say as you bid farewell to our Spanish-speaking audience, Dr. Keener? It's a privilege to be with you. Es un privilegio estar con ustedes. I thank God for what he's doing in Latin America. I thank God for the humility and zeal and earnest devotion of the Latin American church. Le doy gracias a Dios por lo que Él está haciendo en América Latina y doy gracias por la humildad y el celo y la sincera devoción de la iglesia en Latinoamérica. Amén. Públicamente pido disculpas por el tiempo. Ya el equipo de producción me hizo señas que hay que terminar. Pido disculpas por haberme extendido. And I'm sorry that we went a little longer than what we had talked about. I'm sorry that I never learned Spanish well enough to just speak in Spanish directly. Y siento mucho que nunca aprendí el español como para poder hablar directamente en español. Queremos terminar leyendo Hebreos 4:12. Lo voy a leer acá en español y lo voy a poner en inglés a colocar para el Dr. Kiner. Cuando lo lea, entra el Pastor Tony para que nuestra audiencia le coloque cara allí. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Muchas gracias por habernos permitido en esta ocasión, Dr. Kiner, a valorar la palabra de Dios. Muchas gracias. Thank you for helping us to value God's word, Dr. Keener. De nada, and muchas gracias. Thank you for having me. Y gracias. Pastor Tony, muchas gracias por tu excelente trabajo. ¿Cómo te conseguimos en las redes sociales, hermano? Bueno, siempre pueden visitar mi página web, pastortony.net. Nos pueden encontrar en YouTube, en Nueva Esperanza Hampton, donde pueden ver los videos del sermón dominical. Y también en mi página web, si desean escribirme, ahí lo pueden hacer. Muy bien. Estás en Carolina del Sur, ¿verdad? Así es. Muy bien. Dos cositas acá tenemos que interpretarle para el doctor. En el software bíblico Logos tenemos un curso que se llama Principios de Interpretación Bíblica. Within Logos Bible software, there's a course called Principles of Biblical Interpretation. Este es un curso audiovisual, es en video. And this is an audio-visual course in video that we recommend to you. Y también hay un curso por el Dr. Kiner de Problemas Críticos en los Evangelios Sinópticos.
And then we also have a course from Dr. Keener called Critical Problems in the Synoptic Gospels. Así que aprovechen todos estos recursos. Pastor Tony, muchas gracias por tu excelente trabajo. Dr. Keener, thank you for your service. It's a blessing. Ayúdame, Tony, porque seguramente dije un desastre. Amigos y audiencia de Cápsulas de Teología y del EntrevistAZO, muchísimas gracias por habernos acompañado acá en Cápsulas de Teología, su casa digital, hoy con un académico humilde, un hombre que sabe, un hombre que ha bendecido a la Iglesia de Cristo, pero un hermano realmente que se mantiene amando al Señor y que nos bendice a todos nosotros. Pastor Tony, una bendición para ti. Doctor Craig Keener, una bendición. Gracias por tu tiempo. Saludos a su esposa y a toda su familia. Keener. Thank you for your time and greetings to your wife and to your family. Amigos y audiencia, gracias a todos, Dr. Keener. Muchas, pero muchas gracias de corazón. Gracias por su tiempo. Many thanks from our heart for your time. I'm grateful to you also. Y gracias a ustedes también. Celebramos en el Señor su recuperación de su enfermedad. We celebrate in the Lord your recuperation from your sickness. Thank you. Muy bien, amigos y audiencia de Cápsulas de Teología, allí la página del Dr. Keener. Nos despedimos, gracias a los que estuvieron en vivo y a los que nos vean en off. Será hasta una nueva oportunidad aquí en Cápsulas de Teología, su espacio y su casa de Biblia, Bible, de teología, theology, de libros, books y de café, coffee. Nos vemos, Dios mediante, en una nueva oportunidad. Bendiciones a todos. Bye, bye.